Saludos a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMe. Ahora vamos a tocar el tema de shock, que es un tema correspondiente a anestesia y reanimación y es un tema bastante famoso para las preguntas MIR, además de que es bastante usado y es muy práctico a la hora de la práctica clínica. Así que vamos a comenzar. Pues aquí tenemos que el shock es un síndrome clínico con patogénesis multifactorial de evolución progresiva, solo inicialmente reversible, y es caracterizado por una grave disfunción de la bioenergética celular sistémica y de la expresión génica intracelular, correlacionada con una insuficiente disponibilidad y o uso adecuado de oxígeno. Y sí, en este caso se habla de hipoxia celular y también inicialmente localizada y bueno, luego sistémica. Y esto conduce a la disfunción orgánica, obviamente, y si no regresa después de terapias adecuadas y oportunas, pues entonces se va a dar la muerte. Y la mortalidad global de los estados de shock es alta, es alrededor del 50%. El shock provoca una disfunción orgánica y esto se presenta en diferentes cuadros clínicos, entre ellos una insuficiencia cardíaca aguda, una insuficiencia respiratoria aguda o síndrome de respuesta aguda respiratoria, fallo renal agudo, insuficiencia hepática aguda, insuficiencia gastrointestinal aguda, úlceras por estrés, ilio, pancreatitis aguda, ya sea isquémica en este caso, un fallo hemocoagulatorio agudo, por ejemplo una coagulación intravascular diseminada, y cuando la disfunción orgánica involucra múltiples órganos en asociación. Y esto se produce en la aparición del síndrome de falla multiorgánica con progresión de shock a MOFS, que es el síndrome de la falla multiorgánica. Entonces el shock se clasifica en shock con rango primario reducido y shock con rango primario normal o aumentado. Los primeros incluyen el shock obstructivo cardiogénico, hipovolémico y extracardíaco. Y este último, también conocido como shock distributivo, incluye el shock séptico, el anafiláctico y el neurogénico. La orientación diferencial clínico-diagnóstica pues se basa en tres cuestiones fundamentales y estos son: ¿hay signos de hipoperfusión sistémica? ¿Es un shock de rango alto o de rango bajo? ¿Es suficiente el llenado cardíaco? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Hay signos de hipoperfusión sistémica? Pues debemos buscar signos tempranos de hipoperfusión sistémica, consistentes en signos de activación de los mecanismos homeostáticos de compensación respiratoria, consistentes en polipnea, frecuencia respiratoria superior a 25 respiraciones por minuto y disnea también. O sea, o eso o disnea. También tenemos signos de activación de los mecanismos homeostáticos de compensación cardiovascular y estos están caracterizados por taquicardia, que es provocada por hipovolemia, hipoxia, por ejemplo embolia pulmonar, y vasoplejía y por bradicardia, pues en pacientes en estado de shock deben sugerir una hemorragia muy grave, que preludia un cardioparo respiratorio, hipoxia muy grave, que es ya la presión arterial de oxígeno menor a 35 milímetros de mercurio, y este es el preludio de un paro cardíaco. Y también tenemos un infarto inferoposterior debido a un reflejo de Bentropsch-Harris, que es un reflejo vaginal inhibidor. También tenemos el choque neurogénico, hipoglucemia severa y la sobredosis de drogas. Entonces, otras señales a buscar son los signos de perfusión cerebral reducida, definidos por el índice de shock y la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, y es indicativo de estado de shock cuando su valor es superior a 0,9. Las alteraciones agudas del estado mental aparentemente no tienen explicación plausible y en las fases iniciales hay ansiedad, hay agitación, mientras que en las fases tardías hay confusión, somnolencia, estupor y coma. Entonces los signos de perfusión renal reducida, en este caso hablamos de oliguria, que está definida con una diuresis inferior a 0,5 mililitros por kilogramo por hora durante 6 horas,
Y también tenemos los signos de perfusión tisular sistémica reducida, representada por acidosis metabólica, y los índices de hipoperfusión sistémica que apoyan el diagnóstico de shock están representados por bicarbonatos menores de 20 miliequivalentes y el pH de menor de 7,3, el déficit de bases menor a 4 miliequivalentes sobre litro, ácido láctico mayor de 4 miliequivalentes por litro, la hipocapnia por compensación respiratoria menor de 32 milímetros de mercurio. El paciente en estado de shock con un componente hipovolémico significativo, un indicador del estado de hipovolemia tanto absoluta como relativa, está representado por el hallazgo de hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática se define en la transición de la posición reclinada a la posición ortostática por una disminución de la presión arterial sistólica superior a 20 milímetros de mercurio o cualquier disminución de la presión arterial diastólica. También un aumento de la frecuencia cardíaca superior a 30 latidos por minuto. Respondiendo a la pregunta, ¿es una descarga de rango alto o bajo? Pues debemos buscar las características de ambas condiciones. En el shock con un gasto normal o aumentado, el shock hiperdinámico, el paciente pues presenta una piel cálida y sonrosada, rellenado capilar rápido en menos de 2 segundos, pulsos arteriales periféricos llenos y explosivos, aumentos de la presión diferencial debido a la reducción de la presión diastólica, y esto es secundario a una caída de la resistencia arterial periférica, pues fuerte impactos apical. Este cuadro clínico sugiere la presencia de un shock distributivo y en este contexto se debe identificar la génesis séptica en fase hiperdinámica inicial o anafiláctica o neurogénica. De bajo gasto o shock hipodinámico, pues el paciente presenta una piel fría, a veces helada, extremidades sudorosas pálidas veteadas, pobre llenado capilar mayor a 2 segundos, pulsos arteriales periféricos filiformes ausentes, reducción de la presión diferencial debido a un colapso prevalente de la sistólica, y los valores diastólicos suelen ser altos debido al fuerte aumento de la resistencia periférica. Y también hay un impacto apical débil, y estos signos clínicos apuntan esencialmente a un cuadro clínico de shock obstructivo hipovolémico cardiogénico extracardíaco. También el cuadro clínico de shock de bajo gasto también se puede encontrar en el paciente en estado de shock séptico, y esto es tanto en la fase hipovolémica inicial como en la fase hipodinámica final, y es en la que prevalece la depresión miocárdica. En ambas situaciones la resistencia periférica aumenta constantemente y no disminuye, como ocurre en la fase euvolémica. La pregunta de si es suficiente el llenado cardíaco, pues la sospecha clínica puede orientarse hacia la presencia de shock hipovolémico o hacia la presencia de shock cardiogénico, extracardíaco o obstructivo. Y el paciente con shock hipovolémico pues presenta venas yugulares colapsadas debido a la reducción de la presión venosa yugular. Al examen físico hay una actividad cardíaca y pulmonar normales, excepto la presencia de taquicardia y taquipnea, una radiología de tórax normal, EKG normal, excepto en los casos que la enfermedad cardíaca coexista con una reserva funcional reducida precipitada por una hipovolemia repentina, y la posible presencia de signos evidentes de sangrado o pérdida profusa de líquidos, como hematemesis, melena, hemoptisis, abdomen distendido contraído, tórax magullado, quemaduras generalizadas, fracturas esqueléticas de los miembros inferiores también. El paciente con shock cardiogénico, además de los signos clínicos de hipoperfusión, pues también presentes en el shock hipovolémico, pues presenta venas yugulares distendidas debido al aumento de la presión venosa yugular. Hay un tercer ruido cardíaco o un ritmo de galope de 4 latidos. También hay un soplo sistólico puntual debido a la isquemia de los músculos papilares. Hay estertores crepitantes a la auscultación del tórax, inicialmente presentes en la región basal de forma bilateral. Hay signos de edema pulmonar agudo en la radiografía de tórax. Hay edema periférico y en algunos casos alteraciones electrocardiográficas evidentes. El paciente con shock extracardíaco obstructivo, además de los signos clínicos de hipoperfusión presentes en el shock hipovolémico y cardiogénico,
presenta venas yugulares distendidas debido al aumento de la presión venosa yugular. Pueden colapsar si coexiste hipovolemia. También hay una distensión inspiratoria de las venas yugulares, el llamado signo de Kussmaul, que es característico del taponamiento cardíaco. También hay hallazgo pulmonar normal, que en combinación con el hallazgo de venas yugulares distendidas se puede encontrar en casos de taponamiento. Y hay tromboembolismo pulmonar, infarto de ventrículo derecho, neumotoras a tensión. También hay signos característicos en la exploración física del tórax, con una abolición del frémito vocal táctil a la palpación, también una hiperfonesis timpánica a la percusión, abolición del soplo vesicular a la auscultación, característico de neumotórax, y en la radiografía de tórax también típico de neumotórax. Y los signos característicos en el EKG, hay bajos voltajes o alternancia eléctrica del QRS, y estos son propios del taponamiento cardíaco, y en la evaluación ecocardiográfica con una evidencia de taponamiento cardíaco. El principal defecto metabólico pues está representado por un metabolismo oxidativo alterado. Esta alteración se debe más comúnmente a la reducción de suplementación de oxígeno a los tejidos, y esto es debido a una reducción global del flujo sanguíneo o su mala distribución. El consumo sistémico de oxígeno puede aumentar inicialmente. Sin embargo, en las etapas terminales todos los tipos de shock presentan una reducción en el consumo de oxígeno. Aunque el evento fisiopatológico final es común, el shock reconoce diferentes mecanismos fisiopatológicos dependiendo de las causas, porque inducen inestabilidad hemodinámica e hipoperfusión orgánica. Se desarrolla tras alteraciones de uno o más componentes del sistema circulatorio que regulan el rendimiento cardiovascular. El volumen intravascular regula las presiones circulatorias medias y el retorno venoso al corazón, que es la precarga, y su disminución reducirá la precarga cardíaca y el gasto cardíaco. Y en el corazón, el gasto cardíaco está determinado por la precarga y la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Las anomalías del ritmo, la frecuencia, fuerza contráctil y la función vascular van a afectar la eyección sistólica y el gasto cardíaco. La resistencia vascular arterial tenemos como punto 3, ya que es el tono arteriolar, que va a afectar significativamente la carga ventricular, la presión arterial y la distribución del flujo sanguíneo sistémico. Una reducción excesiva del tono arteriolar pues va a provocar hipotensión y va a limitar la perfusión de los órganos, mientras que un aumento excesivo pues va a aumentar la poscarga cardíaca al reducir la eyección ventricular. Capilares son el lugar de intercambio de nutrientes y líquidos entre los espacios intravascular y extravascular. El edema intersticial y la pérdida de volumen intravascular resultan del aumento de la permeabilidad capilar, mientras que la obstrucción capilar, las alteraciones endoteliales y la apertura de conexiones arteriovenosas pueden comprometer el flujo sanguíneo y la perfusión tisular de manera heterogénea. Las vénulas son el sitio de menor tensión parietal en el sistema circulatorio y por tanto el sitio más propenso a ocluirse. Un aumento del tono venular aumentará la presión hidrostática capilar, favoreciendo el movimiento extravascular de los líquidos. En el circuito de capacitancia venosa, más del 80% del volumen sanguíneo total se encuentra en los grandes vasos de capacitancia. Los aumentos del tono venoso reducen la capacitancia venosa y debido a la redistribución central del flujo, pues aumentan el retorno venoso. También viceversa, las reducciones del tono venoso pues van a aumentar la capacitancia venosa, reduciendo el volumen sanguíneo efectivo y por lo tanto van a reducir el retorno venoso. En cuanto a la permeabilidad de la corriente principal, tenemos la obstrucción de los circuitos sistémicos o pulmonares y esto impide la eyección ventricular, mientras que la obstrucción venosa va a limitar el retorno venoso al corazón. Pues tenemos que existen 4 mecanismos fisiopatológicos potenciales y estos pueden estar presentes de forma exclusiva o combinada. Tenemos el shock hipovolémico, que resulta de una reducción aguda y descompensada del volumen sanguíneo circulante tras la pérdida de líquidos dentro del cuerpo o hacia el exterior. Tenemos la reducción del volumen intravascular y este puede deberse a un episodio hemorrágico o no hemorrágico, como una deshidratación grave. También tenemos la hipovolemia y esto provoca una reducción del retorno venoso y por tanto de la precarga ventricular, y
Hay factores cardiogénicos y shock cardiogénico, que es el resultado de la incapacidad de las cámaras ventriculares individualmente o en combinación de contraerse eficazmente para generar un gasto cardíaco adecuado. Y la disfunción ventricular puede ser secundaria a diferentes condiciones patológicas. La obstrucción y el choque obstructivo, en el que hay un obstáculo a lo largo del sistema cardiovascular, y las causas más frecuentes son embolia pulmonar masiva, taponamiento cardíaco, disección aórtica y neumotórax. Tenemos los factores distributivos y shock distributivo, que incluye un conjunto de entidades clínicas bien definidas como la sepsis, la anafilaxia y el shock neurogénico. También tenemos que el shock distributivo resulta de una dilatación profunda de la vasculatura arteriolar y existen alteraciones en la microcirculación secundarias a la liberación de mediadores inflamatorios o inhibición del tono simpático, que provoca un aumento de la permeabilidad capilar y un mayor empeoramiento de los parámetros hemodinámicos y de la hipoperfusión celular. Bueno, entonces tenemos que hay una fórmula y esta fórmula básicamente se refiere a calcular la presión arterial, y SV por HR es igual al gasto cardíaco, básicamente. Y PRV o PVR es la resistencia vascular periférica. SV es el volumen sistólico, HR es la frecuencia cardíaca y CO es la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco, perdón. Entonces, el shock cardiogénico, aquí tenemos una disminución del versus por una disminución de la contractilidad. Para solucionarlo necesitamos aumentar la contractilidad y la presión vascular periférica, lo que puede hacer de dos formas diferentes. Administrar inotrópicos, en particular dobutamina o un agonista beta 1 cardíaco, que aumenta la fuerza de la miocina en los miocitos cardíacos, lo que a su vez aumenta la contractilidad y en consecuencia el volumen sistólico. Y también, como segunda opción, administrar vasoconstrictores como la noradrenalina o la epinefrina. Y la noradrenalina es un potente agonista alfa 1 que provoca una vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica. Y también es un leve agonista beta 1 y esto provoca un aumento de la contractilidad y en consecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, con un efecto inotrópico de la frecuencia cardíaca, inotrópico positivo. Entonces la epinefrina, por otro lado, es un potente agonista alfa 1, ya lo conocemos mucho, y este provoca vasoconstricción y por tanto un aumento de la presión vascular periférica, y es un potente agonista beta 1 cardíaco, que este aumenta mucho la contractilidad y también el gasto cardíaco en consiguiente. Finalmente también es un potente agonista beta 2 que provoca broncodilatación y por tanto se utiliza también para tratar la anafilaxia. Este segundo mecanismo también se explota en el shock distributivo, en el que tenemos una disminución de la presión vascular periférica, y para resolverlo necesitamos un aumento de la presión vascular periférica. El shock por distribución también puede ser causado por una reducción de la frecuencia cardíaca debido a una reducción de la precarga. Y para solucionarlo es necesario restaurar el volumen intravascular. Y para conseguirlo, pues debemos infundir líquidos, especialmente cristaloides, en un bono de 2 litros. Si no es eficaz, se debe considerar la administración de vasoconstrictores para aumentar la presión vascular periférica y cambiar los productos sanguíneos. El shock hipovolémico se caracteriza por una disminución de la bioenergética celular sistémica y multiorgánica sobre una base hipóxica, y es determinada por una insuficiencia macro y microcirculatoria aguda, y es secundaria a una hipovolemia severa de origen hemorrágico y no hemorrágico. Puede ser no hemorrágico. También tenemos criterios esenciales para el diagnóstico y están representados por la piel pálida, fría, sudorosa, moteada, cianótica, y representa signos periféricos de hipoperfusión. Tenemos alteraciones progresivas del sensorio, comenzando por la astenia marcada y pasando luego a la agitación, confusión, delirio, letargo, coma, con un posible inicio de síncope. Los ortostáticos y están caracterizados por la aparición de mareos o presíncope, y esto es después de 1 minuto de ortostasis con un aumento de la frecuencia cardíaca superior a 20 latidos por minuto o una disminución de la presión arterial sistólica superior a 15 milímetros de mercurio o una disminución de la presión arterial diastólica.
más de 10 milímetros de mercurio en esta. También tenemos hipotensión arterial, definida como una presión arterial sistólica inferior a 90 o inferior a 40 en comparación con los valores iniciales, con una evidencia continua durante una duración superior de 30 minutos. También el tiempo de llenado capilar superior a 2 segundos, yugulares vacías, campos pulmonares limpios, deficiencia de bases inferior a menos 4 miliequivalentes por litro y lactacidemia superior a 4 milimol por litro. El hipovolémico puede ser causado por inflamación o traumatismo, lo que puede provocar pérdidas hemorrágicas o no hemorrágicas. La formación del tercer espacio provoca una reducción de la presión arterial, lo que puede provocar taquicardia, aumento del tiempo de llenado capilar, extremidades frías y emparches y diaforesis también. Una reducción del gasto cardíaco conduce a una perfusión insuficiente de los órganos y este se manifiesta a nivel cerebral con una reducción progresiva del nivel de conciencia, también a nivel cardíaco con una disminución de la contractilidad miocárdica debido a la acidosis láctica que conduce a una actividad eléctrica sin impulsos. También a nivel renal tenemos un riego sanguíneo reducido provocando insuficiencia renal aguda y oliguria. Y en todos los tejidos del cuerpo tendremos un aporte inadecuado de oxígeno, lo que determina por un lado un aumento del metabolismo anaeróbico y esto lleva un aumento de la producción de ácido láctico, lo que produce la acidosis láctica que por mecanismos desconocidos determina coagulopatías y por otro lado una disminución en la producción de ATP que determina una disminución de la temperatura corporal que conduce a una disminución de la actividad de las enzimas y al final pues provoca el shock. El shock hemorrágico hipovolémico es característico de traumas, hemorragias gastrointestinales caracterizadas por hematemesis y rectorragia, hemorragias respiratorias caracterizadas por hemotisis masiva, disecciones o roturas aneurismáticas de la aorta o grandes vasos arteriales, hematuria masiva, un evento muy raro, y embarazo extrauterino. Tenemos el shock hipovolémico no hemorrágico, que es característico de pérdidas externas de líquidos como deshidratación, vómitos, diarrea, poliuria o quemaduras. También tenemos una venodilatación masiva debido al aumento de la capacidad vascular como sepsis, anafilaxia, fármacos y o tóxicos. También tenemos la convulsión de líquido en el tercer espacio, como ocurre en la pancreatitis, una obstrucción intestinal, peritonitis. Y seguimos. El tratamiento del shock hemorrágico hipovolémico consiste en proporcionar 100% de oxígeno al paciente, control del evento hemorrágico con una compresión manual de sangrado externo mayor, la administración de adrenalina de 1 miligramo por vía intravenosa, posiblemente repetible después de 5 minutos si la presión arterial siempre es inferior a 60 milímetros de mercurio. Y es importante evitar que la presión arterial media descienda por debajo de los 60 milímetros de mercurio y para evitar la aparición de una hipoperfusión coronaria muy grave y esto se conduce a la aparición de un paro cardíaco, así que evitemos eso. También llenado vascular rápido utilizando exclusivamente cristaloides como cloruro de sodio al 0,9% o lactato Ringer o una solución hidroelectrolítica equilibrada en una cantidad de 20 a 40 mililitros por kilogramo o según el caso, bolos secuenciales cristaloides y coloides en dosis de 20 a 40 mililitros por kilogramo de cristaloides y 500 de polímero de gelatina. También tenemos la extensión y la velocidad de la infusión, que deben tener en cuenta constantemente el perfil de normalización o empeoramiento de los signos vitales y los datos obtenidos de cualquier monitorización hemodinámica. Entonces, el protocolo de infusión pasiva proporciona como estrategia terapéutica óptima de emergencia una proporción igual entre glóbulos rojos concentrados, plasma fresco congelado y plaquetas.
Dependiendo de los contextos clínicos y de manejo específicos, en el momento de la evaluación inicial del paciente, está indicado transfundir inmediatamente glóbulos rojos concentrados y si persisten los signos clínicos de hipoperfusión periférica y central, pues a pesar de la infusión de los 2 litros de cristaloides o cristaloides coloides con unos valores de hemoglobina más bajos de 7 gramos por decilitro o al menos de 9 gramos por decilitro en pacientes cardíacos, el objetivo es obtener una concentración de hemoglobina superior a 10 gramos por decilitro y un hematócrito no inferior al 30% y ausencia de signos clínicos de hipoperfusión. Transfundir una unidad de plasma fresco congelado, al menos por cada 3 unidades de glóbulos rojos concentrados. Y también transfundir el plasma fresco congelado si el tiempo de protombina, se prolonga más de 1,5 veces el valor normal. Administrar fibrinógeno 2 gramos por día intravenosa, transfundir plaquetas al paciente con un recuento de plaquetas de 50.000 o menos. Entonces, también tenemos la administración de dopamina a dosis de 5 microgramos por kilo por minuto como medida temporal de apoyo a la hemodinámica. Si el paciente no responde a la fluidoterapia, la transfusión y empeora rápidamente. Tenemos el ácido tranexámico por día intravenosa a una dosis de 1 a 2 gramos en 10 minutos, seguida de una infusión de 1 gramo en 8 horas. Y administración de vitamina K de 2 a 10 miligramos por día intravenosa o subcutánea con o sin plasma fresco congelado para la coagulopatía o en el síndrome de mala absorción por deficiencia de vitamina K. También el tratamiento de shock hipovolémico no hemorrágico consiste en proporcionar 100% de oxígeno al paciente, administrar cristaloides, como habíamos dicho anteriormente. El shock obstructivo y este se caracteriza por una disfunción de la bioenergética celular y sistémica multiorgánica, que eso lo decimos en todos, sobre una base hipóxica y es determinada por una insuficiencia macro y microcirculatoria aguda secundaria a una obstrucción severa de la circulación. Tenemos que los criterios esenciales para el diagnóstico están representados por la piel pálida, fría, sudorosa, moteada, cianótica, también alteraciones progresivas del sensorio, comenzando por astenia marcada y pasando luego a la agitación, confusión, delirio, letargo, coma y un posible inicio de síncope. Aquí en este caso hay disnea, hay taquipnea definida por una frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto, taquicardia o bradicardia, índice de shock definido por la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica superior a 0,9, oligoanuria definida por una producción de orina inferior a 0,5 mililitros por kilogramos por hora durante 6 horas consecutivas y una reducción de la presión arterial diferencial. La hipotensión arterial, definida como presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o inferior a 40 milímetros de mercurio en comparación con los valores iniciales, pues aquí con una evidencia continua durante una duración superior a 30 minutos. El tiempo de llenado capilar superior a 2 segundos, yugulares estiradas, campos pulmonares libres, característica típica de la insuficiencia ventricular derecha aguda, la distensión inspiratoria de las venas yugulares, representada por el signo de Kussmaul y característica de la insuficiencia ventricular derecha aguda, reflujo hepatoyugular, que es característico de la insuficiencia ventricular derecha aguda, deficiencia de bases inferior a menos 4.000 equivalentes por litro, lactacidemia superior a 4 milimol por litro. Bueno, tenemos que el shock obstructivo puede ser causado básicamente por un tamponamiento cardíaco, una embolia pulmonar, un neumotórax a tensión. Y un aumento de la, de la presión de retorno venoso determina un aumento de la presión de distensión venosa y esto conduce a un aumento de la presión venosa yugular y provoca un movimiento de líquidos desde las venas hacia los tejidos, dando como resultado un edema periférico. Además, también puede provocar un edema pulmonar. Este se manifiesta con disnea, taquipnea, debido a un empeoramiento del intercambio gaseoso en el pulmón. El corazón intenta compensar aumentando la frecuencia cardíaca y provocando taquicardia. Además,
Hay una perfusión de órganos insuficiente y esta se manifiesta en la piel con extremidades frías y con parches, a nivel cerebral con una reducción progresiva del nivel de conciencia, a nivel cardíaco con una disminución de la perfusión coronaria que puede resultar en isquemia miocárdica y a nivel renal con oliguria y aumento de la creatinina. Diagnóstico o sospecha diagnóstica de shock obstructivo debe formularse en referencia al cuadro semiológico específico de presentación del paciente. En caso de taponamiento, pues el paciente tendrá antecedentes de traumatismo torácico contuso, penetrante, cáncer torácico de mama, leucemia o linfoma, infecciones como VIH, y el examen físico pues se va a caracterizar por una triada que es la triada de Beck y esta es caracterizada por hipotensión arterial, distensión venosa yugular y reducción de los ruidos cardíacos. Dolor o presión en el pecho, disnea, signo de Kussmaul caracterizado por distensión inspiratoria de los músculos yugulares, reflujo hepatoyugular, tos, paradoja del pulso y campos pulmonares libres. En caso de neumotoras atención, pues el paciente tendrá antecedentes de traumatismo torácico cerrado o penetrante, neumotoras espontáneo o secundario por presencia de neumopatía preexistente, neumotoras iatrogénico y el examen físico se va a caracterizar por dolor torácico pleurítico agudo en el lado afectado, hemitórax hiperexpandido, reducción o ausencia del murmullo vesicular, hiperfonexis del plexo, reducción del frémito vocal táctil, distensión venosa yugular, signo de Kussmaul, que es caracterizado por la distensión respiratoria de la yugular. En el caso de tromboembolismo pulmonar masivo, el paciente tendrá antecedentes de factores de riesgo representados por la tríada de Virchow, que es éstasis venoso, hipercoagulabilidad, lesión endotelial. Entonces, aquí la tríada de Virchow, ¿verdad? Que ya la habíamos mencionado. Y bueno, además de eso, hay trombosis venosa profunda conocida, inicio con síncope, inicio con paro cardíaco, y es repentino, y el examen físico se va a caracterizar por disnea, dolor torácico isquémico, pleurítico agudo, distensión venosa yugular, signo de Kussmaul y bueno, también hay un dolor o hinchazón localizado en los miembros inferiores. En caso de disección aórtica aguda, pues el paciente tendrá antecedentes de dolor torácico agudo súbito en el 73% de los casos, lacerante, retroesternal o interescapular o irradiado al cuello y mandíbula. Dolor agudo de la región dorsal en el 53% de los casos. Dolor. También hay dolor abdominal agudo y síncope y en el examen físico se va a caracterizar por la anisofigmia de los pulsos arteriales periféricos. También soplo por insuficiencia aórtica en el 31% de los casos. Signos clínicos de insuficiencia cardíaca aguda en el 4,7% de los casos. Signos electrocardiográficos de isquemia miocárdica aguda en el 3% de los casos. Vemos que el shock obstructivo se puede dividir en dos grandes grupos. Tenemos el shock obstructivo por llenado diastólico reducido, típico de taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, obstrucción de la vena cava, tumores intratorácicos obstructivos y ventilación mecánica. También tenemos el shock obstructivo por dificultad de eyección sistólica, que a su vez se divide en dos subgrupos. Primero, tenemos que está a nivel macrovascular, y esto es característico del tromboembolismo pulmonar masivo, también de la hipertensión pulmonar aguda y de la disección aórtica aguda. Y entonces, el micro. Nivel microvascular es el siguiente y está caracterizado por la embolia pulmonar gaseosa, embolia pulmonar de grasa y la embolia pulmonar del líquido amniótico. Tenemos que el tratamiento del shock obstructivo pues consiste en proporcionar oxígeno a alto flujo al paciente,
de 12 a 5 litros por minuto, sí, con el objetivo de lograr una presión arterial de oxígeno superior a 60 milímetros de mercurio, claro está. Y en caso de alteración del estado de conciencia o coma, someter al paciente a la intubación orotraqueal y una ventilación mecánica, tratar también posteriormente la causa subyacente. En el caso del taponamiento cardíaco hay que administrar líquidos e inotrópicos positivos y realizar pericardiocentesis. En caso de neumotorax-atención, pues realizar una toracocentesis decompresiva con aguja. Y en caso de tromboembolismo pulmonar masivo, realizar trombólisis en ausencia de contraindicaciones con administración de activador tisular de plasminógeno a una dosis de 15 miligramos por vía intravenosa en bolo, seguida de una infusión de 85 miligramos durante 2 horas. El shock distributivo puede ser causado por anafilaxia, también por pancreatitis, sepsis, fármacos vasodilatadores, insuficiencia hepática e insuficiencia suprarrenal. Y un aumento de la permeabilidad de los vasos provoca extremidades calientes, mientras que una reducción de la presión arterial pues provoca taquicardia y una disminución de la presión venosa yugular también. Además, aquí también vemos que hay una perfusión de órganos insuficientes y esto se manifiesta a nivel cerebral con una reducción progresiva del nivel de conciencia, nivel cardíaco con una disminución de la perfusión coronaria que puede resultar en isquemia miocárdica y a nivel renal con oliguria, un aumento también de la creatinina e insuficiencia renal. A nivel de todos los tejidos corporales también con una acidosis láctica, nunca se queda. Los shocks distributivos, el shock anafiláctico se caracteriza por una disfunción de la bioenergética celular insistémica y multiorgánica sobre una base hipóxica, y esta es determinada por una insuficiencia macro y microcirculatoria aguda secundaria a una reacción anafiláctica grave. Los criterios esenciales para el diagnóstico pues están representados por un historial de exposición reciente a un posible alérgeno, síncope, ronquera y disfagia, sensación del bolo faríngeo y sensación de nudo progresivo en la garganta. También sensación de asfixia inminente, estridor laringio, sibilancias, broncoespasmos, tos, picor, piel eritematosa, caliente y sudorosa, urticaria, enrojecimiento generalizado y edema de tejidos blandos. Alteraciones progresivas del sensorio, comenzando por una marcada astenia y luego llegando a agitación, confusión, coma. También convulsiones, sensación de opresión en el pecho, disnea, taquipnea, definida por una frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto, taquicardia, y el índice del shock, que es definido por la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica superior a 0,9. También la oliguanuria, que ya la habíamos definido anteriormente, aumento de la presión arterial diferencial, hipotensión arterial, definida como presión arterial sistólica inferior a 90 y 40 en comparación con los valores iniciales. También el tiempo de llenado capilar superior a 2 segundos, dolor abdominal tipo cólico agudo, náuseas, vómitos, diarrea, deficiencia de bases inferior a -4 y también la lactacidemia superior a 4 milimoles por litro. Bueno, pues tenemos que el shock anafiláctico debe situarse en diagnóstico diferencial con otros tipos de shock distributivos como el séptico, el neurogénico y el endocrinológico, que están representados por una insuficiencia suprarrenal aguda o una crisis tirotóxica. Otras patologías como reacción vasovagal, asma bronquial grave, asma laringia, aspiración de cuerpo extraño, urticaria, edema, infecciones virales, feocromocitoma, síndrome carcinoide y crisis de pánico. El tratamiento del shock anafiláctico consiste en una administración de adrenalina de 1 o 2 mililitros de una solución de 1 a 10.000 por vía intravenosa en administración lenta y repetible si es necesario. También se puede administrar al doble de la dosis por vía endotraqueal y en pacientes con
ROSC después de un paro cardíaco secundario a anafilaxia, y esto se puede administrar por vía intravenosa en infusión continua a una dosis de 5 a 15 microgramos por minuto. También la administración de líquidos, en particular cristaloides, a una dosis de 20 mililitros por kilo, infundiendo al menos 2 litros. Administración de cortisona, en particular metilprednisolona, en una dosis de 40 a 250 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas. Administración de antihistamínicos eficaces para antagonizar los efectos directos mediados por la histamina a nivel de los receptores H1 y H2. Entre los bloqueadores H1, pues difenidramina de 25 a 50 miligramos por vía intravenosa cada 3 a 5 minutos. Entre los bloqueadores H2, pues famotidina en una dosis de 20 a 40 miligramos por vía intravenosa. Y bueno, administración de antagonistas beta-2 en caso de broncoespasmo, y en particular administrar salbutamol en aerosol a una dosis de 2,5 a 5 miligramos, o sea, de 10 a 20 gotas, y con 3 mililitros de solución salina cada 6 a 8 horas, y administrar sulfato de magnesio a una dosis de 2 gramos por vía intravenosa durante 20 minutos en caso de broncoespasmo refractario a los agonistas beta-2 por inhalación. Y bueno, tenemos que también administrar coloides, en particular polímeros de gelatina y albúmina al 20%, si se destaca un estado de hipotensión arterial persistente, claro. También una administración de dopamina en caso de una restauración insatisfactoria de los parámetros adecuados para la hemodinámica sistémica a una dosis de 8 a 10 microgramos por kilo por minuto por vía intravenosa. Administración de glucagón en pacientes con hipotensión arterial refractaria o que toman fármacos bloqueadores beta a una dosis de 1 a 5 miligramos por vía intravenosa en un minuto, seguida de una infusión continua de 1 a 5 miligramos por hora, y eliminar la fuente del antígeno si es posible. Entonces, entre los shock distributivos, pues tenemos que el shock neurogénico pues se caracteriza por básicamente la misma definición, y bueno, esta deficiencia es secundaria a la pérdida del tono simpático después de la sección de la médula espiral por enzima de T6. Esta es la diferencia. Y el shock neurogénico también puede ocurrir más raramente durante lesiones hipóxicas o iatrogénicas de la médula espinal, como el caso de la anestesia espinal, epidural, y bueno, debido a la acción de fármacos que también hayan causado el deterioro de los centros y las vías vasomotoras. Bueno, también las terminaciones adrenérgicas como barbitúricos, narcóticos o tranquilizantes, lo que produce una pérdida del tono simpático. Los criterios esenciales para el diagnóstico pues están representados por un traumatismo vértebromedular, una tetraplegia o una paraplegia traumática, piel eritematosa cálida y seca, alteraciones progresivas del sensorio, y esto es comenzando por la confusión y luego el estado de letargo y coma, disnea, taquipnea, definida por una frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto, bradicardia, y el índice de shock es superior a 0,9, también la oligoanuria, aumento de la presión arterial diferencial, hipotensión arterial, y el tiempo de llenado también capilar superior a 2 segundos, hipotermia y deficiencia de las bases inferior a menos 4.000 equivalentes por litro, y la lactacidemia superior a 4 milimoles por litro. Shock neurogénico, pues se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de shock distributivos como el séptico, el anafiláctico y el endocrinológico, que están representados por la insuficiencia suprarrenal aguda o la crisis tirotóxica, el shock hipovolémico y otras patologías como el síncope, vasovagal, y el síndrome de Guillain-Barré en su forma grave. Tratamiento del shock neurogénico pues consiste en administración de cristaloides, administración de vasopresores, en particular la noradrenalina en 0,5 gramos por kilogramo por minuto, y en caso de hipotensión arterial refractaria a una expansión de volumen adecuada, administración de atropina en caso de bradicardia en una dosis de 0,5 a 1 miligramo por día intravenosa.
En esta última diapositiva, como siempre, aparecerá una tabla de shock, pues bueno, nunca la vamos a dejar, así que aquí la tenemos también. Y encontramos un resumen de los efectos de cada tipo de shock que tiene los parámetros hemodinámicos, en particular la frecuencia cardíaca, presión arterial, resistencia vascular sistémica, resistencia vascular pulmonar, presión venosa central, presión de la arteria pulmonar, presión del enclavamiento de la arteria pulmonar, gasto cardíaco y relación entre la saturación de oxígeno venoso mixto y la saturación de oxígeno venoso central. La frecuencia respiratoria pues aumenta en todos los tipos de shock, excepto en el shock neurogénico donde está reducida. La presión arterial se reduce en todos los tipos de shock. La resistencia vascular sistémica aumenta en el shock cardiogénico e hipovolémico, mientras que se reduce en los distributivos y en el shock obstructivo. La resistencia vascular pulmonar aumenta en el cardiogénico, hipovolémico y obstructivo, y puede ser igual aumentada en el anafiliótico y séptico, mientras que es la misma en el shock neurogénico. También tenemos que la presión venosa central aumenta en el shock cardiogénico y obstructivo, mientras que se reduce en el shock hipovolémico y diversos shock distributivos. También la presión arterial pulmonar aumenta en el shock cardiogénico, mientras que se reduce en el hipovolémico, neurogénico y anafiláctico, y puede reducirse y aumentarse o normalizarse en el séptico y en el obstructivo. La presión de enclavamiento de la arteria pulmonar aumenta en el shock cardiogénico, mientras que se reduce en el shock hipovolémico en diversos shock distributivos, y puede reducirse, aumentarse o normalizarse en el obstructivo. Y bueno, al final entonces el cardíaco se reduce en todos los tipos de shock, excepto en el shock séptico, que puede estar reducido, aumentado o normal. Y la relación entre la saturación de oxígeno venoso mixto y la saturación de oxígeno venoso central está reducida en todos los tipos de shock, excepto en el séptico, que puede estar reducida, aumentada o normal. Y para más información, pues aquí tenéis el código QR relativo a los diagramas a los que nos hemos hecho referencia para la creación de estas diapositivas. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android